Al explorar la historia de Irán, descubrimos la sorprendente época de la dinastía safávida, que dejó una huella imborrable. Esta dinastía, que comenzó su gobierno en el siglo XIV, transformó Irán en un estado poderoso y culturalmente diverso. Bueno, en el episodio de hoy, en el canal Historia Asombrosa, que surgió gracias a sus solicitudes y comentarios, conocerán el surgimiento, desarrollo y caída de la dinastía de los shahs iraníes safávidas. Pueden apoyar el canal viendo el video completo, dando like, comentando o patrocinando. Y ahora, vamos directo al tema del episodio. La dinastía safávida surgió antes de su ascenso en el siglo XVI. Recibió su nombre de su fundador, el jeque Sefi ad-Din, quien encabezaba en Ardabil una orden sufí derviche llamada por su nombre Sefeviye. Él gozaba de una enorme autoridad como murshid entre sus numerosos murids de todas las capas de la población. La fama de su santidad se extendió más allá de Asia y sus sucesores incrementaron notablemente los seguidores de la orden. El jeque Sefi ad-Din era sunita, pero sus descendientes adoptaron el chiismo, entonces popular entre el pueblo. El origen de los sefévidas aún es un misterio. Ibn Basad registró la primera genealogía conocida de los sefévidas en 1358 en su obra Savat as-Safa. Según esta genealogía, los antepasados de los sefévidas eran kurdos. No obstante, el fundador de la dinastía sefévida, Sefi ad-Din, es descrito en esta obra como un santo túrquico. Algunos investigadores rechazan la turquización de Ardabil durante la vida de Sefi ad-Din, mientras que otros discrepan sobre cuándo ocurrió este proceso. Pero suponen que en este contexto la palabra túrquico no significa pertenencia étnica, sino que más bien tiene un significado simbólico relacionado con la belleza y lo hermoso, como suele encontrarse en la poesía persa. Investigadores actuales creen que los primeros jeques de la orden de los sefévidas usaban el dialecto persa de Gilan, idioma en el que Sefi ad-Din escribió sus poemas. También existe la suposición de que Sefi ad-Din pudo haber utilizado tanto el persa como el túrquico en sus poemas. También dominaba el dialecto túrquico de Azerbaiyán. Dejemos esas discusiones a los etnógrafos y volvamos a la historia. Pronto, la influencia sefévida amenazó a los gobernantes de Azerbaiyán. A mediados del siglo XV, el padishá Karakuyunlu, Jihan Shah, obligó al líder de la orden, el jeque Junayd, a abandonar los límites de su estado. Con un grupo de murides, Junayd fue primero a Asia Menor y después a Siria, controlada por los mamelucos egipcios. Vivió aquí varios años, luego tuvo que mudarse al norte de Asia Menor junto al Mar Negro. Incluso soñaba con tomar Trebisonda, entonces bajo control bizantino, pero el asedio fracasó. Finalmente, al mando de 20.000 muridos armados, el jeque Junayd se dirigió al Kurdistán, que estaba bajo el control de la confederación tribal turcomana Ak-Koyunlu. El jeque Hadishah Uzun Hasan permitió a Junayd establecerse en Diyarbakır e incluso le dio en matrimonio a su hermana. Sin embargo, en marzo de 1460, durante una de sus expediciones a Dagestán, el jeque Junayd fue derrotado por Shirvan Shah Shalil Ula y murió en el campo de batalla. Bajo el hijo de Junayd, el jeque Haidar, los dominios de los safávidas se expandieron significativamente y sus tropas armadas, luchadores por la fe, obtuvieron una estructura más organizada. Haidar pidió a sus murides usar un turbante con 12 franjas rojas, símbolo de los 12 imanes chiitas, en vez de gorros turcomanos tradicionales. Por esto, sus seguidores fueron llamados Kisilbash, que significa cabezas rojas. En 1488, el jeque Haidar llevó a cabo una campaña contra Shirvan Shah Faruk Yazar, derrotando a Shamku y sitiando a Shirvan Shah en Gülisle. La ayuda llegó inesperadamente del padishá Akuyunlu, Yaqub. En julio, el ejército enemigo venció a los Kisilbash y murió el jeque Haidar. Yaqub capturó Ardabil y territorios safávidas.
Sin embargo, poco después, el nuevo gobernante de Akuyunlu, Rustam, restauró la independencia de los safávidas y devolvió a Ali, hijo de Haidar, su capital, Ardabil. Luego temió el rápido resurgimiento de los safávidas y envió tropas contra ellos. Ali murió en 1494 luchando contra fuerzas superiores del Padishah y antes de morir nombró a su hermano menor, Ismail, como su heredero. El destino de Ismail realmente estuvo lleno de cambios y desafíos. Comenzó su reinado como un jeque errante y sin hogar. Al final fue gobernante de un gran imperio. Comenzando con la conquista del estado de los Shirvanshah, derrotó sucesivamente al imperio Ak-Koyunlu y capturó Tabriz, asumiendo el título de Shah y estableciendo el chiismo como religión estatal. De esta manera, bajo Ismail, se formó el estado safávida, que existió por más de 200 años. A finales de 1503 Fars, casi todo el Irak persa y Shiraz quedaron bajo control safávida. Isfahán, Kashan y Qom. Luego conquistaron Armenia, Kurdistán y en 1508 los safávidas tomaron Bagdad y el Irak árabe. En 1510 Ismail venció al Khan uzbeko Sheibani cerca de Merv. Tras esta victoria, el estado safávida anexó Jorasán y los territorios hasta el río Amu Daria. Tras la muerte de Ismail, cesaron las campañas de conquista. Durante el reinado del hijo de Uno Ismail, Tahmasp I comenzaron duras guerras con el Uno Imperio Otomano. Por estos conflictos se perdió el control de Bagdad y la mayor parte de Irak. Después de la muerte de Tahmasp en 1576 en Irán, comenzaron disputas y conflictos entre varios grupos de la nobleza Qizilbash. Primero pusieron en el trono al Shah Ismail II, quien estuvo 20 años encarcelado por su padre, pero fue envenenado. Los emires Qizilbash proclamaron Shah al hijo mayor de Tahmasp, Muhammad, también llamado Khudabada, que significa siervo de Dios. Era casi ciego, bondadoso e incapaz de gobernar el estado. Su dominante esposa, Jair an-Nisa Begi, tomaba todas las decisiones por él. Tras la coronación en febrero de 1578, ella mandó ejecutar a la hermana de su esposo, a quien sin razón veía como rival, y al hijo de 1 año de Ismail II. Como se dice en la crónica histórica Ascan ot Tabari, desde los primeros días ella tomó con total grandeza e independencia los asuntos estatales y reales en sus propias manos. Sin embargo, ahí se consolidó el poder incontrolable de los emires Qizilbash y el país quedó dividido entre los jefes de las tribus Qizilbash, que prestaban poca atención al centro y gobernaban las regiones a su antojo. Muhammad Khudabada era Shah solo nominalmente. Iskander Munshi relata que el Shah safávida gastó enormes sumas del tesoro estatal para satisfacer a su ejército y nobleza. El visir Mirza Salman daba préstamos, y hasta los guardias que no recibían su salario hace años ahora lo recibieron completo. Al final, el tesoro se agotó, incluyendo las joyas obtenidas en los últimos 15 años. Iskander Munshi también indica que las disputas internas y conflictos entre tribus debilitaron al gobierno del Shah y enemigos externos e internos empezaron a atacar el imperio safávida. Kurdos de Salmas y Tasuch en Astara tomaron Koy y Urmia. En 1578, el sultán turco Murad III inició otra guerra contra Irán e invadió con un gran ejército. Las disputas internas impidieron a los emires Qizilbash enfrentar a los enemigos y fueron derrotados. Los turcos ocuparon Georgia y Shirvan. Después, el hijo del Shah, Hamza Mirza, lideró un nuevo ejército que venció a los tártaros de Crimea en Shirvan. Sin embargo, los conflictos internos siguieron debilitando al estado safávida. A menudo, la causante de estas disputas era la esposa del Shah, Jair an-Nisa Begim. En julio de 1579, tras una conspiración de los emires, fue estrangulada. Sin embargo, los conflictos continuaron. En 1585, Osman Pasha lideró un nuevo ejército turco que invadió Azerbaiyán. En septiembre, los turcos se acercaron a Tabriz y lo tomaron de inmediato. La ciudad fue saqueada, numerosos edificios destruidos y las mezquitas de Krepni reducidas a escombros.
murieron muchos habitantes. Por falta de provisiones, Osman Pasha abandonó la ciudad semidestruida en octubre, pero una guarnición turca quedó en la fortaleza. En ese momento, las tribus turcomanas se rebelaron. El hijo del Shah, Jamsa Mirza, logró sofocar su levantamiento con dificultad. Poco tiempo después, este príncipe enérgico fue asesinado por su barbero, quien había sido enviado por uno de los rebeldes. Abu Talib Mirza, de 13 años, fue nombrado heredero del Shah, pero la mayoría de las tribus Qizilbash no lo aceptaron y en 1587 apoyaron a los emires de Jorasán, quienes proclamaron Shah a Abbas Mirza, otro hijo de Muhammad Qudabad. El Shah Muhammad fue abandonado por su ejército y pronto murió. Abbas se esforzó mucho por restaurar el orden nacional. El Shah dedicó su vida al Estado, pero tras su muerte en 1629, la dinastía safávida enfrentó la falta de sucesores capaces de continuar su política. De los 4 hijos de Abbas, uno fue ejecutado, 2 cegados y otro murió. El Shah nombró heredero al trono a su nieto Sefi, quien fue un gobernante ineficaz, consentido y cruel. La política exterior de Ran era inestable. Abbas fue capturado por el gran mogol Shah Jihan I. La guerra con los turcos se reanudó y capturaron Erban, Tabriz y Bagdad. En 1639, según el Tratado de Paz de Estambul, parte de los territorios fue devuelta a Irán, pero Irak árabe con Bagdad permaneció bajo control de Turquía. En los años siguientes, bajo Abbas II y el gobierno de su hijo Sulaimán, empezaron a mostrarse signos de debilitamiento del Estado sefevi. Los problemas internos, la corrupción, la influencia del harén, la venta de cargos estatales y la debilidad del ejército llevaron al empeoramiento de la situación. El aparato estatal se volvió ineficaz y el ejército iraní no pudo hacer frente a las incursiones de los khanes uzbecos. El colapso final del Estado safávida sucedió durante el reinado del Shah Hussein, quien asumió el poder en 1694. Un hombre poco inteligente, débil de carácter y sin personalidad, Hussein resultó ser un gobernante completamente incompetente. Hussein descuidaba el Estado y pasaba días en el harén o la mezquita, por eso lo apodaron mulá. Por orden de sus consejeros, el Shah duplicó los impuestos. Aún así, el dinero era catastróficamente insuficiente porque la mayoría era robado. El salario de las tropas se retrasaba, por lo que ni la caballería de la guardia tenía para comer. Caballos y acompañaba al Shah en burros o mulas. El descontento con el Shah era generalizado. A inicios del siglo XVIII, Irán vivió varias rebeliones. En 1711 comenzaron disturbios en Dagestán, que se extendieron a Azerbaiyán. Una rebelión muy poderosa inició en la frontera oriental del estado safávida, en una zona de tribus afganas. El cruel Gurgen Jan gobernaba Kandahar bajo Hussein. Sus abusos indignaban a las belicosas tribus afganas. Mataron a Gurgen Jan y tomaron Kandahar. Las tropas iraníes intentaron recuperarla 3 veces, pero siempre fueron derrotadas. En 1716 se rebeló la tribu afgana de los Abdali, bajo cuyo control pasó Herat. Estos hechos presagiaron la invasión afgana que estalló en la década de 1720. En enero de 1722, el ejército afgano de 20.000 hombres capturó y saqueó Kermán antes de avanzar hacia Isfahán. El 8 de marzo, cerca de Gulnabad, los afganos vencieron al ejército del Shah de 50.000 hombres, después sitiaron al Shah y a su ejército en Isfahán. En junio, el príncipe Tahmaz Mirza, hijo de Hussein, rompió el cerco enemigo, al norte a Mazandarán, para reunir fuerzas y luchar contra los invasores. Sin embargo, no fue posible hacerlo rápidamente. En Isfahán comenzó una terrible escasez de alimentos. Los habitantes comían animales, corteza y hojas. Surgieron enfermedades. El 22 de octubre de 1722, Hussein tuvo que entregar Isfahán a los afganos. Él y los cortesanos fueron al campamento afgano y entregaron la corona a Mir Mahmud. Mir Mahmud se proclamó Shah y rápidamente extendió su poder sobre casi todo el país.
En 1725 ordenó ejecutar a todos los safávidas capturados. El Shah Hussein tuvo el mismo destino un año después. El único miembro sobreviviente de la dinastía fue Tahmasp, quien también se proclamó Shah en 1722. Mientras Irán se debilitaba, tropas del Imperio ruso capturaron Derbent, Enseli, Resht y Bakú entre 1722 y 1723. Las tropas turcas invadieron Georgia, tomaron Tbilisi y ampliaron sus dominios al noroeste de Irán. El Shah Tahmasp II no pudo detener esta invasión. Sin embargo, en 1726, cuando un talentoso comandante, Nadir Jan, entró a su servicio, Irán, el ejército iraní comenzó a obtener victorias. Al principio, Nadir Jan derrotó a Malik Mahmud de Sistán y capturó Meshed. Luego, poco a poco, sometió toda la provincia de Jorasán al Shah y en la primavera de 1729 infligió una dura derrota a los afganos que controlaban la región de Herat. Los éxitos de Nadir preocuparon al gobernante de los afganos, Ashraf, quien en 1725 había reemplazado en el trono de Irán a Mir Mahmud. En agosto de 1729 marchó al norte con todas sus tropas. El 29 de septiembre, en la batalla cerca de Damgan, las tropas afganas fueron derrotadas y huyeron a Isfahán. Persiguiendo al enemigo, Nadir Jan infligió otra derrota a los afganos cerca de la aldea de Murchayurt. En noviembre abandonaron Isfahán y se dirigieron a Shiraz. Tahmasp II entró a la capital y fue proclamado Shah. Nadir Jan fue a Fars para acabar de vencer a los afganos. Tras sufrir una derrota definitiva cerca de Shiraz, Ashraf huyó y posteriormente fue asesinado. Así, a inicios de 1730 el poder afgano en Irán había caído. Sin embargo, esto no llevó al resurgimiento del poder de los safávidas, ya que Tahmasp II quedó completamente dependiente de Nadir Shah, quien se convirtió en el gobernante de facto de Irán. Solo podía influir obteniendo el apoyo del ejército, lo que requería victorias militares. Mientras Nadir Jan sometía a los afganos, Tahmasp inició en 1731 acciones militares contra los turcos por cuenta propia. Quería recuperar Ereván y Najicheván, pero fue derrotado y casi capturado. Los turcos retomaron Hamadán, Kermanshah, Tabriz y otras ciudades e invadieron Juzistán en el sur. El 10 de enero de 1732, Tahmasp y los turcos pactaron la paz, cediendo el Shah a Turquía todas las tierras al norte del río Aras. Cuando Nadir Jan lo supo, emitió un manifiesto contra Tahmasp y el tratado, y envió una carta al sultán turco exigiendo la devolución de los territorios ocupados, amenazando con guerra si no lo hacía. En 1732, Nadir Jan llegó a Isfahán con sus tropas, declaró depuesto al Shah Tahmasp y lo envió a una de las fortalezas de Jorasán. Desde ese momento, el poder de Nadir Jan sobre Irán se volvió absoluto y sin restricciones, pero cuando le ofrecieron ocupar el trono, rechazó esa propuesta exclamando: «Mientras exista un representante masculino de la dinastía safávida, la corona de Irán no puede ser de otra persona». Fue proclamado Shah el hijo de 8 meses de Tahmasp. Abbas III y Nadir se conformó por el momento con el título de regente. 4 años después, tras consolidar su posición con nuevas victorias, consideró posible declarar abiertamente sus pretensiones al trono. En enero de 1736, Nadir Jan ordenó reunir un consejo de la nobleza iraní con unas 20.000 personas. Al dirigirse a los presentes, Nadir Jan fingió declarar su intención de retirarse de los asuntos y propuso elegir a un nuevo Shah en lugar del joven Abbas III, que aún no era capaz de gobernar el Estado. Los presentes expresaron unánimemente su apoyo a la elección de Nadir y le suplicaron humildemente que no abandonara el Estado en un momento difícil. Al principio se negó, pero después aceptó y fue coronado como Shah. Abbas III, de 4 años, fue enviado con su padre a Jorasán, donde más tarde ambos fueron asesinados. Así terminó la historia de la dinastía safávida. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.
Adiós.